Bueno, hola a todos. Aquí veo a gente ya entrando. Vamos a esperar un par de minutitos y empezamos para que dé tiempo a la gente a conectarse. Bueno, mientras voy contando un poquito de qué vamos a hablar hoy en el webinar, como todos habéis visto, vamos a hablar sobre las posibilidades de sponsor y skill visa en Australia, ¿vale? Tenemos aquí a Juan Rincón, ¿vale? Que ahora él se va a presentar y os va a contar un poquito sobre él y va a ser el que nos ayude un poquito a entender más este complejo mundo de las visas y las opciones en Australia. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, podéis preguntarlo en las casillas del chat o de questions, ¿vale? Y yo las iré resolviendo al final de la charla para hacerlo mejor. Tenemos algunas preguntas ya que dejasteis en las casillas de preguntas vía redes sociales que resolveremos también al final de la charla, a no ser que se queden resueltas ya durante la charla, que seguramente sí. Así que nada, bueno, bienvenidos a todos. Ya estamos unos cuantos, así que yo creo que podemos empezar. Muchas gracias por conectaros. Como os dije, tenemos aquí a Juan. Juan Rincón, preséntate. Muchas gracias, bueno, por estar aquí primero y por ayudarnos a aclarar todas estas preguntas que surgen cuando los estudiantes están en Australia con visa de estudiante, Work and Holiday la mayoría, y quieren pues buscar un camino hacia la residencia. Silvia, muchas gracias a ti y a Lingos por esta invitación. Yo me presento, yo soy Juan Guillermo Rincón, abogado y agente de migración desde hace 18 años. Yo trabajo para una compañía que se llama RC Migration. Nosotros nos especializamos en el mercado hispanohablante. Hacemos básicamente estos tipos de visas, es decir, las visas con patrocinio de empresa y las visas que no requieren patrocinio de empresas, que son las visas de puntaje, que hacen parte de lo que se conoce como el programa de General Skill Migration. Pues en estos 18 años hemos visto de todo, ¿no? Y quizá lo más interesante es poder, con esa misma perspectiva, ver qué es lo que está pasando en este preciso momento en Australia, que es un momento muy particular. Yo pienso que nunca en estos casi 20 años que llevamos nosotros hemos visto tanta animadversión contra los emigrantes. Es decir, este es una situación de alguna manera única. Australia siempre había sido un país muy abierto a la inmigración extranjera, pero en este momento, y lamentablemente no creo que vaya a haber un cambio en el inmediato futuro, estamos también sintiendo o siendo parte de esa ola de antipatía a los emigrantes que se vive en otros países como Estados Unidos o Italia o Dinamarca o el Reino Unido. Entonces, aunque Australia sigue manteniendo sus programas de migración abiertos, pues las condiciones actuales son mucho más exigentes de lo que han venido siendo en los últimos, en la última época. Entonces, pues sí, es un momento donde hay una serie yo lo llamo de cambios silenciosos, porque no hay una manifestación clara que hayan dicho, vamos a cancelar esta visa, vamos a cerrar esta visa. No, simplemente que pasan cosas que hacen que o las visas las nieguen o que simplemente no las aprueben. Eso es. Vale, pues si quieres, bueno, a Juan no le gusta usar presentación y creo que además se hace mucho más cercano, ¿no? Porque al final es como una conversación y esa es la idea, sí, señor. Yo creo que en el colegio nos han enseñado mucho a leer, ¿no? A ponernos una presentación y leérnosla. Creo que va a ser muy interesante esta charla que podamos tener, explicando un poquito, yo creo que desde la base, porque hay mucha gente que no diferencia muy bien entre sponsor y skill, ¿no? Porque no lleva mucho tiempo aquí, no está familiarizado con el sistema. Entonces, creo que podemos empezar un poco, pues,
las diferencias entre ambas visas, un poco desde la base, y luego ya pues todas las cosas que nos quieras contar sobre los nuevos cambios, las listas y todo lo que Ok. es importante de cara a alguien que esté interesado, ¿no? En saber si tiene algún camino de primeras. Luego ya obviamente yo siempre a todo el mundo le recomiendo tener una cita migratoria porque al final se pueden especializar un poco en tu caso, te pueden asesorar sobre exactamente tu persona, con tu experiencia, con tus estudios, con tu trayectoria y bueno, pues al final aquí vamos a hablar de algo general para que entendáis un poco cómo funciona todo y a partir de ahí pues ya cada uno que pueda decidir por dónde quiere tirar. Claro, perfecto. Precisamente, Silvia, esa es una advertencia que siempre tenemos que hacer. Esa información que damos nosotros acá, esa información actualizada, hacemos todos los esfuerzos pues, para que lo que les traigamos en este momento sea información válida, pero esta es una información general y no se debe tomar como una recomendación a nadie en particular. Para una recomendación en particular, como solución a una situación específica, siempre recomendamos que tengan una consulta con un abogado de migración, porque cada caso tiene una serie de diferentes aristas que esta información que es general, que es precisa, quizá no contempla todos los elementos que tiene el caso de una persona en particular. Bueno, dicho esa advertencia, empecemos con de lo general a lo particular. ¿Cuál es el tema general? Australia es un país que históricamente ha tenido una situación que se llama en inglés skill shortage, es decir, la cantidad de personal calificado que la economía australiana necesita es menor que la cantidad de personal calificado que el país produce orgánicamente. Es decir, las universidades necesitan un número mayor de ingenieros, de mecánicos, de médicos, de lo que producen las universidades y los colegios técnicos. Entonces, ha creado unos programas para atraerlos. Entonces, la raíz común de todos los programas de migración es que tú seas calificado. Y ese es un elemento supremamente importante. Esa calificación puede ser porque tú la traes de tu país de origen o porque la consigues aquí en Australia. Pero siempre vamos a llegar al elemento de que tienes una calificación. Aquí se llama una ocupación. Lo que significa que si tú quieres venir a Australia a trabajar como mano de obra no calificada, eventualmente lo puedes hacer, pero eso no te va a llevar a la residencia permanente. Es decir, una persona que dice, mire, Australia necesita choferes de camión o necesita meseros. Claro que sí, pero esos puestos no te llevan a la residencia. Es decir, entonces el primer tema es calificación. Dentro de ese tema de calificación se abren como dos grandes vertientes. La primera vertiente es el General Skill Migration, es decir, migración de personas calificadas, que permite que una persona que tenga una calificación de la que esté buscando, directamente, sin patrocinio de una empresa, sino por sus méritos propios, se presente a decir, el país necesita pintores o carpinteros, yo soy carpintero o yo quiero quedarme en Australia. Este programa básicamente se genera con un elemento donde uno manifiesta su interés y así se llama, expresión de interés, expression of interest. Esa expresión de interés está catalogada o calificada más exactamente por unos puntos. Hay unas variables que dan un puntaje. La edad, el nivel de inglés, la experiencia laboral, el nivel de estudio, si tiene o no tiene pareja, etcétera, etcétera. Y ese puntaje le da una categorización. Esas personas que están dentro de esa piscina, esa canasta de expresiones de interés, son elegidas
por el gobierno federal y por los gobiernos estatales y te invitan a presentar la visa. Sí, justo hay una pregunta para esta parte que dicen, ¿cuál es la diferencia entre la 189 y 190? Perfecto, mira, básicamente la visa 190 es una visa de residencia permanente que requiere que un estado te nomine. Un estado, Queensland, Victoria, New South Wales, bla, bla, bla. Mientras que la visa 189 es una visa donde tú no necesitas invitación de ningún estado. Es decir, es una visa donde es el gobierno federal el que hace la selección. ¿Por qué esto es importante? Porque para el gobierno federal el único criterio es el puntaje. Entonces, periódicamente se hacen lo que se llaman rondas de invitaciones y el gobierno federal dice, voy a otorgar 8,000 visas. Entonces dice, si tú estás en el grupo de la ocupación que necesitamos como ingenieros mecánicos, tienes que tener a los que tengan más de 90 puntos. Pero como necesitamos más enfermeras, las enfermeras que tengan hasta 65 puntos las invitamos. Entonces cambia el puntaje necesario, depende de la ocupación que tú pidas. El criterio para ser elegible a una visa 189 es única y exclusivamente puntaje. Mientras que la visa 190, el criterio son las normas de selección que tenga cada estado. Por ejemplo, Queensland dice, yo invito a la residencia permanente, a la visa 190, a las personas que hayan estudiado acá, pero solamente maestría. Si tú estás en Queensland y estudiaste un curso vocacional, no te vas a ser elegible para que Queensland te nomine a una visa 190. Otro criterio que tiene Queensland, yo solamente invito a aquellas personas que tengan inglés proficiente. Entonces, si tú quieres ser patrocinado por Queensland, en esa visa 190 tienes que tener inglés proficiente. Hay otros estados que tienen unos criterios distintos. Por ejemplo, South Australia. South Australia te pide, dice, usted tiene que estar trabajando en este estado, en su ocupación, y tiene que haber trabajado al menos un año. Y tiene que haber vivido en el estado al menos 2 años. Entonces, cada estado va armando sus criterios para la visa 190 de manera independiente de lo que hacen otros estados. Entonces, la gran diferencia, digamos, para hacerte la respuesta cortica, la gran diferencia entre la 190 y la 189 es quién escoge, porque el que escoja es el que pone las condiciones. Claro, sí. Por ejemplo, se dice, hay algunos estados que te requieren estar viviendo en el estado al menos X tiempo. Es decir, si yo estoy en Queensland y quiero presentar mi expression of interest para otro estado que exija que esté viviendo allí, no puedo, porque si estoy viviendo en Queensland. Entonces, correcto. Esas cosas hay que pensarlo muy bien a veces, porque hay gente que dice, no, yo voy a aplicar en Western Australia, no, pero es que estos son los requisitos de la visa en Western Australia. Tienes que vivir ahí, tienes que hacer X cosas, tienes que estar trabajando en tu profesión. Entonces, para eso es súper importante estar bien asesorado, porque hay gente también que se muda sin saberlo, me mudo mañana, pero si te exigen 6 meses viviendo hasta que no pasen esos 6 meses, ¿no? Mira, exactamente, ahí hay un elemento muy importante lo que mencionas tú, Silvia, porque hubo una época no muy lejana donde el estado de moda era South Australia y todos los estudiantes se vinieron aquí a Adelaide porque aquí sí están dando visas y bla, 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 bla. Lo mismo que hace 2 o 3 años todo el mundo salía corriendo para Canberra porque ACT era el estado que estaba dando visas. Y ahora no es ni Canberra ni es South Australia. No, de hecho, ahora este año Queensland está en buena posición respecto al año pasado. Queensland. Exactamente, sí señora. Y ahorita precisamente está, la semana pasada salieron el número de cupos que le ofrecieron a cada estado
para la visa 190. Y pues digamos que la noticia no es buena, digamos, mira, para todos los estados, la suma total para el año 2025-2026, es decir, para lo que nos queda de aquí a junio 2026, que son escasamente Claro, 7 meses. esto es importante porque creo que mucha gente no sabe que el sistema de invitación de estas visas va como el año fiscal, es decir, empieza el 1 de julio o cuando cada estado abra y acaba el 30 de junio o cuando cada estado cierre. Es decir, por ejemplo, yo lo sé por Queensland, el 1 de julio podrían abrir y Queensland no abrió hasta hace muy poco, ¿verdad, Juan? La semana pasada. La semana pasada. Entonces, tú si presentas tu expresión de interés, no podrías, digamos que no entraría en ese bombo, o como lo queramos llamar, hasta que el Estado no abra. Entonces, Exacto. claro, hay que tener en cuenta esto. Mira, la situación es tan grave que a Queensland le aprobaron 2.550 cupos para todo el estado. 1.850 para la visa 190 y 750 para la visa regional, para la 491. ¿Sabes cuántas personas han aplicado expresión de interés mostrando Queensland antes de que les dieran el cupo? 20.000. Yeah. Hay 20.000 candidatos para 2.000 visas. Ya, es muy poco. Yo me acuerdo, no sé si el año pasado o el anterior, que había también 1.000 y pico visas para 15.000 aplicantes. Exactamente. Entonces, pues realmente la visa existe y es lo que yo te hablo de los cambios silenciosos. ¿El programa de la visa 190 está cerrado? No. Pero es un programa efectivo en el que yo pueda confiar, con un programa claro, donde yo digo, me voy a hacer mi maestría en Queensland y saco el 7 en el IELTS y me va a llegar la invitación a la visa. Muy probablemente no. Muy probablemente no. ¿Por qué? Es muy Porque competitivo. De unos niveles de selección de 1 a 10. Es decir, los chances son de menos del 10%. Claro, y luego mucha gente creo que no sabe que no invitan a todas las profesiones, es decir, si hay 2.000 plazas o las que haya, no invitan a todas las profesiones, al revés, invitan las profesiones que más necesitan, el Estado, que se decida o lo que sea. Hay años que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo que vengo de marketing specialist, no invitaban a nadie, o algunos suelto por ahí, pero está en la lista, da igual que cumplan los requisitos. Yo tengo amigos con 100 puntos que están, lo han intentado y nunca han conseguido una invitación. Entonces, hay profesiones que son más complicadas. Exactamente. Entonces, pues te cuento. En ese tema de las visas por puntaje, dentro de ese General Skill Migration, digamos que estamos en una muy mala época. Muy mala. Y no estamos hablando exclusivamente de Queensland, estamos hablando de Victoria, estamos hablando de Western Australia, porque hay muy poquitos cupos. El otro camino es la visa con patrocinio de empresa, que ahí tenemos la visa 407, que es la visa de entrenamiento, está la visa 482, que es la visa de trabajo, está la visa 186, está la que es la residencia permanente con base en oferta de trabajo, está la visa 400, que es la visa para trabajos especializados. Bueno, hay toda una colección de visas con patrocinio de empresa. En este momento, ese es la mejor opción, es el mejor camino que tiene una persona que esté con una working holiday o que esté con una visa de estudiante. Si se quiere quedar en Australia, este es el mejor camino. Patrocinio de empresa. Sí, no porque hay más plazas, además, ¿no? O sea, hay más plazas y si la empresa justifica que te necesita y que tú haces ese trabajo, es relativamente sencillo. Lo que es más difícil es encontrar a la empresa. A veces la gente pues le cuesta, sobre todo yo, por ejemplo, veo mucha gente aquí en Gold, pues que igual no hay tanto, hay negocio, sobre todo restaurant manager, que ahora ha habido también cambios con esa, pero chef, esas profesiones sí, pero quizá
profesiones de oficina no se ven tanto aquí en Gold Coast. Aquí se ve mucho carpintero, sponsorizado, painting, muchas profesiones de trade. Es lo que veo yo un poco por aquí, ¿no? Claro, sí, señora. Pero te digo, las ventajas es que este sistema, primero, tiene una cuota inmensamente superior. Digamos que estamos hablando de que Australia quiere más o menos del orden de unos 200,000 otorga del orden de 200,000 visas de residencia al año. Y yo creo que por lo menos 180 están en este programa. Mientras que tiene una ventaja grandísima, y es que si no te prueban la visa en ese año fiscal, quedas en visa puente. Entonces, por el solo hecho de aplicar, ya estás en tierra firme, ya te puedes quedar acá esperando la decisión. Mientras que el programa de General Skill Migration, como depende de que te inviten, si no te llega la invitación no tienes nada, no tienes bridging visa, no tienes nada. En el otro lado uno dice, bueno, ok, ya apliqué mi visa, se me va a demorar mucho que me la aprueben, pero estoy bien, estoy tranquilo. Puedo trabajar, puedo hacer mi vida, inclusive en el caso que haya aplicado una visa 186, tengo hasta derecho a Medicare. Entonces es una muchísimo mejor opción, muchísimo mejor opción. O sea, tú crees que, bueno, al final no es algo que han dicho, pero obviamente se ve que la migración en Australia va por ese camino, va más por la vía de sponsor que por la vía de skill. Como que están favoreciendo más, digamos, a esa vía de sponsor. Mira, yo llego a esa conclusión con base en analizar los hechos. Déjame te cuento. En el año 2023, muy recién empezado este gobierno, el gobierno laborista, contrató una Royal Commission, un análisis que hay de la situación de migración, y se lo contrataron a una señora, Christine Nixon, que había sido la Chief Police Officer de Victoria, una señora muy, muy prestigiosa acá. Ella produjo un reporte que se conoce así como el Nixon Report acerca de la migración, diciendo todo lo que no funcionaba. Ese reporte sacó 38 recomendaciones, si no me falla la memoria, y diciendo básicamente que las visas de estudiantes se estaban convirtiendo en la puerta de atrás del programa de migración en Australia, que el sistema de puntos estaba fallando, que el sistema de visas de trabajo facilitaba o promovía la explotación de los extranjeros. Bueno, una cantidad de recomendaciones importantes. De todo eso salieron dos cosas. Uno, el programa de depuración de las visas de estudiante, que los hemos sentido y hemos sido víctimas y lo hemos sufrido, agentes y colegios y estudiantes, y de alguna manera fue el inicio de esta catástrofe que ha habido en todo el tema de estudiantes. Y el otro efecto fue el cambio en las visas de sponsor, con las nuevas reglas, con las nuevas listas. ¿Y qué pasó con el programa de visas de visas de skills? Nada. Ni siquiera cambiaron la lista. Mantuvieron una lista que está pre-COVID. La lista de ocupaciones es de marzo del 2019. Ni siquiera se han dado el trabajo de actualizarla. Segundo, fíjate de lo que acabamos de decir. El año fiscal comenzó en julio 2025. Pasó julio, pasó agosto, pasó septiembre, pasó octubre. Y a finales de noviembre sacaron 12,000 cupitos para darle la visa 190. No les interesa. No les interesa. Rondas para la visa 189. En todo lo que ha pasado del año 2025-2026 ha habido una ronda. Cuando antes eran rondas mensuales. El año Porque pasado... para la 189 también hay un cupo, ¿no? Aunque sea de toda Australia, hay un cupo anual. Sí,
Entonces te digo, realmente el Estado está manifestando que no le interesa, que no está poniendo absolutamente ningún medio para que funcione. Sí, que es un programa muy competitivo porque la gente lo intenta y hay gente que tiene muchos puntos porque tiene mucha experiencia, porque tiene muchos, pues poca edad o mucho, o se saca una nota muy alta en el inglés. Entonces, claro, o estás, si tienes suerte y estás muy arriba y tienes muchos puntos, te puede llegar, pero aún así hay gente con muchos puntos que tampoco. Entonces es como haces todo lo que tienes que hacer y te quedas a las puertas. Claro, es decir, que a mi modo de ver es, no es justo, facilita los engaños y está montado como una información engañosa. Porque a ti te dicen, no, las rondas de invitaciones, si tú tienes 90 puntos te va a llegar, pero no te dicen cuándo va a ser la próxima ronda. Y pueden pasar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 10 meses. Puede ser que en esa ronda no inviten a tu profesión, que eso Y pasa puede que también. en esa ronda no inviten tu profesión. Exactamente. Entonces, sí, yo pensaría que la realidad actual es que es muy riesgoso depender del sistema de puntaje. La recomendación a todas las personas que quieran aplicar a visas de residencia permanente es considerar visas de sponsor. Vale. Y si nos vamos a esas visas de sponsor, ¿cuáles son los requisitos? Aparte de, obviamente, encontrar una empresa que te sponsorice, ¿no? Pero los requisitos que tendría que tener una persona, yo digo, oye, pues yo tengo una profesión, tiene que estar en la lista, ¿verdad? Hay una lista, que hay mucha gente que igual no sabe. Sí, mira, la ventaja que tiene es que la lista es muy amplia. Hay tres básicamente. Hay una visa muy buena que es la visa de entrenamiento. La visa de entrenamiento, inclusive la Training Visa, la visa 407, tiene una ventaja grandísima y es que es una visa que no requiere skill, ni requiere skill assessment y la experiencia que requiere es que tú en los 2 últimos años, en los 2 años más recientes, tengas o un año de estudios o un año de experiencia laboral. Entonces, si tú estás estudiando Commercial Cookery, apenas terminas el primer año, ya eres elegible para una visa de entrenamiento. Entonces, esos son unos requisitos relativamente básicos. La visa 482. La visa 482 requiere que tú tengas inglés funcional, que es ahí el 5, requiere que tú tengas estudios relacionados con la ocupación y que tengas un año de experiencia en los últimos 5. Entonces el periodo se alarga. Puede ser en Australia, puede ser fuera de Australia, o puede ser en la suma de ambos. Y no más, 3 requisitos. Pero Si ¿y la a ti te... experiencia? Eso es algo, la experiencia tiene que ser después de los estudios, o da igual. No necesariamente, no Vale. necesariamente. La experiencia puede ser inclusive durante el periodo de estudios. Lo que sirve ahora dentro de estas ocupaciones, perdón, dentro de la lista de ocupaciones para la visa 482, la nueva lista, que es esta que te cuento, que comenzó en diciembre del 24, ha empezado, llegaron ocupaciones muy versátiles. Hay una que se llama Office Manager, que cubre prácticamente todos los cargos administrativos de cualquier empresa. Entonces, eso le abre puertas a las empresas, a las personas, a los candidatos de poder estar en esa ocupación. Tuvo, digamos, esa situación terrible de que salió Restaurant Manager, que era una de las ocupaciones que más utilizábamos y que quedó pues reducida exclusivamente o para salarios muy altos o para restaurantes que entran dentro de un acuerdo que se llama Labor Agreement de Fine Dining. Cuando el restaurante se puede calificar de Fine Dining, sí puede patrocinar a sus restaurant managers. Pero en fin, digamos que la lista, que es de lo que estamos hablando, allí presenta unas oportunidades muy buenas, muy buenas. Y también no necesitas skill assessment, también el nivel de inglés es muy básico. Y ya, por último, la visa 186, la residencia permanente,
Esa sí requiere Skill Assessment, esa requiere no un año de experiencia, sino 3 años de experiencia y requiere un nivel de inglés un poco más alto. Requiere inglés a nivel 6, no a nivel 5. Sí, pero bueno, para alguien que tenga experiencia es un buen camino porque la Direct Entry te da la residencia permanente directa. Total, ¿No? inmediatamente. Inmediatamente. Es decir, yo creo que esa es la mejor de todas, de todas, de todas. Adicionalmente, no queda atado a la empresa. Es decir, una persona obtiene la visa con el patrocinio de una empresa, pero si deja la empresa o la empresa prescinde de él, la visa se mantiene sin ningún tipo de limitación. Qué bien. Sí, creo que esto, lo difícil de toda esta parte no es encontrar, primero que te den una oportunidad, que eso es lo que creo que a muchos estudiantes les pasa aquí por el idioma y al final pues ser un país diferente, ¿no? El poder en trabajar en algo cualificado o de su profesión y el encontrar una empresa que le sponsorice, que creo que eso es Correcto, sí, señora. difícil para Sí, conseguir este tipo de visas. exactamente, tal cual. Pero es verdad que yo sí que veo que muchas profesiones, igual profesiones como la mía, marketing, puede ser más complicado, pero es verdad que gente que estudia cocina o paintings o carpenters, normalmente siempre están trabajando ya de la profesión mientras están estudiando. Entonces, Mira, normalmente la propia empresa le sponsoriza o normalmente es la 482, pero bueno, depende también de los años de experiencia de la persona. Pero sí que veo a mucha gente con estas profesiones quedarse. correcto, exactamente, sí, señora. Y eso está funcionando muy bien, muy bien, muy bien. Tanto en el sector de la construcción, en cursos BED, como una de las ventajas que uno ve para ocupaciones como la que tú mencionas, mercadeo, es que si tú encuentras un patrocinador, es perfecto. Ahora, Claro, todas las empresas necesitan a alguien en el mercadeo, ya sean de sí, servicios, ya sean de productos, eh, y el mercadeo como está desarrollado ahora, digo ahora en la descripción que se hace para efectos de migración, involucra todo el manejo de redes sociales. Entonces, communities managers, personas que hacen ahora han análisis. puesto content creator, ¿no? Que esa Con, entró. exactamente, creadores de contenido, influencers, una cantidad de profesiones que se han desarrollado de la mano de los medios digitales están ahora siendo opción de migración que antes no había. Entonces yo creo que también ahí se abren oportunidades supremamente interesantes. Genial. Si quieres, bueno, no sé si quieres que vayamos con algunas preguntas sobre estos temas que hemos ido hablando. No, cuando quieras. Si quieres, sigamos con vamos con las preguntas y que yo creo que mucha gente viene para que le contestemos su pregunta. Sí, supongo que sí. Bueno, voy con esta que es algo también muy relacionado. Dice, ¿cómo comprueban tu experiencia previa si es en un país distinto a Australia? ¿Y qué departamento se encarga de ello? Ok, bueno, depende. Si tú estás pidiendo que te valide la experiencia en la entidad que te hace el Skill Assessment, como Ingenieros Australia o como Betases, que son entidades que son, no son gobierno, sino son entidades privadas con funciones oficiales. Estas entidades ordinariamente tienen acuerdos con entidades de verificación en el país, en los diferentes países. Yo sé, pues por experiencia personal, que en el caso de Colombia, Betases trabaja con las cámaras de comercio. Entonces, por ejemplo, una persona dice que trabajó para la empresa ABJ Limitada, entonces Betases manda la información y la Cámara de Comercio de Bogotá chequea que la empresa ABJ Limitada esté registrada y llama a preguntar si este señor trabajó allí o no. Entonces, allí hay un elemento de verificación. Hemos encontrado que esos elementos de verificación muchas veces son aleatorios
digamos, no llaman a todo el mundo, sino en lo que, dependiendo del perfil de riesgo. Ese es un elemento. El otro elemento que se utiliza muchísimo es que ellos tienen lo que se llama literalmente formatos. Es decir, si tú presentas tu formato de pago de pensiones y cesantías de la empresa, fondo de pensiones, la seguridad, muy probablemente ellos ya tienen un formato que saben cómo es esa información. Y ellos comparan esos formatos y ven que el tipo de letra, el espacio entre un renglón y otro sea exactamente igual. Entonces tú dices, ellos nunca deben haber visto cómo tienen los formatos, voy a alterar aquí una fecha, una cosa. No, ellos tienen esos formatos que les permiten hacer esas validaciones. Eso con respecto a las entidades privadas. Cuando ya estamos hablando del gobierno, es decir, tú te presentas al Departamento de Migración y le dices que tienes 3 años de experiencia, el Departamento de Migración se apoya en la Policía Federal, básicamente en Border Force, y que ordinariamente tiene tiene contacto con sus pares en los diferentes países. Entonces, la policía australiana se habla con la policía española y dice, chequemos esto. Y tienen acceso a todas las bases de datos. Entonces, a través acuérdate que cuando uno aplica a una visa en Australia, uno les da derecho a que verifiquen toda la información. Es decir, uno le da derecho. De hecho, pues básicamente eso es lo que uno está diciendo. Entonces, con ese derecho se meten a las bases de datos, chequean en el sitio a través de ello y lo hacen. Nuevamente, lo que estamos verificando es que no lo hacen en un 100%, sino en lo que ellos consideran perfiles más o menos riesgosos. Es decir, hay todo un tema de perfilamiento, por muy feo que parezca, sí, se perfila a la gente. Y dice, fulanito tal, parece más riesgoso que menganito, sí, y así lo hacen. Pero hay verificación. Con las nacionalidades, que aunque ellos no lo digan explícitamente, luego se demuestra que para unas nacionalidades actúan de una forma y para otras, pues de otra. Claro, exacta, tal cual, exactamente, sí. Sí, es decir, ese es un tema sobre todo que últimamente está muy desarrollado. Y ya, pues aquí en Australia, pues cuando uno presenta referencias laborales, ordinariamente llaman al empleador. Yo, por ejemplo, yo por ejemplo tuve que hacer mi skill assessment, entonces mi experiencia era de España, yo tuve que mostrar lo que tenemos en España, que es como una vida laboral, que es como algo parecido a lo de las pensiones, que te pone dónde has trabajado, cuántos años, el nombre de la empresa y demás, los contratos de trabajo, es decir, si demostraba varias experiencias, pues todos mis contratos de trabajo, las nóminas, es decir, los payslip, que de verdad trabajas ahí. Y luego a mí me pidieron también el movimiento del banco donde el dinero que decía mi payslip había entrado en mi cuenta. Eso ya es hilar, porque... Claro. Sí, pero... al final comprueba que todo coincida, ¿no? Claro, exactamente. Y yo creo que ese es el elemento, ese es uno de los elementos claves de una buena aplicación. Claro. Chequear que todo coincida. Y si no coincide, adelantarse y dar la explicación. Claro. Decirle, sí, no, es que mira, yo trabajé para esta empresa, pero en mi lista no aparecen todos los pagos. ¿Por qué? En tal periodo, no coincide porque en ese periodo yo cotizaba a otro fondo de pensiones. Ok, perfecto. O porque en ese momento estuve en una licencia de maternidad. Y cuando es licencia de maternidad, el pago no lo hace la empresa, sino lo hace el Seguro Social. Perfecto. Pero lo explicas. Entonces, claro. Esa es una buena aplicación.
dar explicar. Cuando uno presenta la información tiene, uno la tiene que presentar sabiendo que va a ser leída por una persona que no te quiere dar la visa. Y eso yo creo que es un muy buen criterio. Es decir, ten en cuenta que vas a convencer a la persona. Es decir, que tú eres el que tiene que convencerlo de que todo está bien. De que él va a tratar de encontrar errores en tu proyecto, en tu presentación. Eso es, genial. Vale, tengo otra pregunta. Esta es un poco específica, pero bueno, quizás sí que podamos recomendar un poco qué hacer en este caso. Dice, tengo 39 años y tengo mi Skill Assessment de Business Analyst por ACS, 11 años homologados, tenía pensado ir por la 189. Según lo que dicen, es mejor ir a buscar un sponsor. Yo aquí tengo una vez me dieron un consejo que es, en Australia cuando vine, intenta todas las vías que puedas, según tu perfil. Y la que salga primero, es decir, a veces decimos, vale, vamos a buscar sponsor. Yo, por ejemplo, presenté mi Expression of Interest, nunca me llamaron, pero yo lo hice porque ya había hecho mi Skill Assessment, si tienes el Skill Assessment hecho. Oye, que luego no te llaman, vete buscando un plan B, ¿no? Como siempre hacemos en la vida, hay que tener un plan A, B, C. A mí alguien me recomendó eso cuando llegué a Australia, como si puedes, intenta ir por todas las vías, porque es verdad que puede sonar la flauta y que te inviten a la 189. Yo, por ejemplo, tengo a mi prima en Sydney que llegó hace poquito, 2 años, y ella es biotecnóloga, claro, una profesión que no tiene mucha gente, es una profesión, digamos, no tan demandada, no tan competitiva, porque no hay tantos profesionales, y hizo la expresión de interés y le invitaron al mes. O sea, fue muy rápido. Claro. Sí, yo comparto que esa es una buena estrategia. Crea todas las oportunidades que puedas. Porque y más si ya tienes un Skill Assessment, si ya lo tienes hecho el Skill Assessment, porque ya está. Además, no es incompatible, Inclusive, tengan en cuenta que uno puede tener varias expresiones de interés y uno puede tener varios skill assessment y todo es perfectamente válido. Sobre todo la gente la ACS, ¿no? Es decir, una persona en computación puede ser business analyst, pero al mismo tiempo también puede ser software analyst, pero también puede ser systems manager. Y si tiene esas oportunidades, pues por supuesto, úselas. No es incompatible tenerlo. Y mientras, pues como la expresión de interés es algo que, digamos, que yo siempre lo explico como metes tu bola en un bombo de la lotería, ¿no? Me gusta como para que la gente, porque es algo complejo entenderlo. Entonces es como, yo tengo mi bolita, que cumplo los requisitos, tengo mis puntos, los que tenga, meto mi bolita en el bombo, oye, y si sale mi bola, pues voy para adelante con eso. Pero mientras no dejar igual de intentar buscar también un sponsor para tener ese plan B. Y si encuentras el sponsor, pues no vas a quedarte esperando a que te inviten, porque igual no llega esa invitación y entonces estoy perdiendo tiempo, ¿no? De correcto, hecho, señora. Claro, tú sabrás más, Juan, pero hay gente que está en la 482 y le llega la invitación para una 189, para una 190, lo que sea, y lo hace. Y cuando se la conceden, deja atrás ese sponsor, es decir, ya cambia de visa. Claro, exactamente. Definitivamente así es. Yo conozco inclusive personas que están tramitando visa de pareja y dicen, bueno, igual voy a hacerla por puntaje y me llega la visa por puntaje, prefiero tener la visa de puntaje que la visa de pareja. No porque la pareja esté haciendo mal y esté yendo mal la relación, sino simplemente quiere tener su visa en sus propios términos, no dependiendo de la pareja. Y es perfectamente válido y puedes tener las dos opciones al tiempo. No hay ninguna incompatibilidad entre aquello. Entre eso y aquello. Claro. Y luego preguntan en cuanto a las expresiones de interés que se pueden hacer también desde fuera de Australia, que eso no sé si la gente también lo sabía, este chico que pregunta por lo que se ve, sí. Claro, ¿hay menos posibilidades desde fuera que desde dentro? Esa es la pregunta. Sí, sobre todo porque como las expresiones de interés para la visa 189 dependen de puntaje y muchos de los puntajes, de las variables que dan puntaje, solo se obtienen en Australia.
Australian Studies, Onshore Experience, Regional Studies. ¿Sí? Ninguno de estos factores te funciona estando offshore. Uno. Para las visas con patrocinio de Estado, hay muy poquitos estados que tienen programas offshore. En este momento yo creo que el único que tiene programas offshore, es decir, que está invitando gente que no esté en el estado, es Tasmania. Y lo que te digo, Tasmania tiene un número de cupos mínimo. Mira, Tasmania tiene 1.200 cupos para la visa 190 y 650 cupos para la 491. Entonces, sí, que son pocos. Es mínimo, es absolutamente insuficiente para todas las nominaciones que tiene. En Tasmania, si tú no estás en el sector de salud, olvídate, no te van a llamar. Y también fue un sitio que estuvo de moda un tiempo. Estuvo muy de moda, y muy de moda y funcionó. Pero esa época ya pasó. Yeah. Preguntan también si aquí en Queensland, para procesos de sponsor, hay flexibilización en cuanto a que no es necesario demostrar un año de experiencia a tiempo completo para las visas de sponsor. No sé si va a la training creo que porque la training también requiere, bueno, la training tiene la alternativa de que tú puedes demostrar que no tienes el año de experiencia, pero tienes el año de estudio. Esa sería una opción. Pero estoy acordándome de los damas que tiene Queensland, que tiene varios, y todos te piden al menos un año de experiencia a tiempo completo. Claro, porque si puedes contar así brevemente qué es estas zonas que denominan DAMA, que seguro que mucha gente no lo sabe, ¿no? ¿Qué beneficios puede tener irte a una zona DAMA que tenga? Sí, las zonas DAMAs son áreas del país donde las empresas que operan allá tienen más dificultades de reclutar gente. Entonces, para facilitarles el reclutamiento, les dan lo que se llama concesiones. Esas concesiones implican, por ejemplo, que hay ocupaciones que están por fuera de la lista CISOL, que fue la lista que mostró Silvia al principio de esta reunión. Hay mucho más ocupaciones. Y es un elemento. Y hay otra concesión que le da en las áreas DAMA. Uno puede pasar a la residencia permanente con más de 45 años. Ordinariamente esa opción va hasta los 55 años. Es otra concesión importante. Y la tercera es que se le autorizan a las empresas a no pagar el mínimo de los 76.500, sino hasta un 90%, hasta un 10% menos de eso. Entonces, esas son las concesiones de las áreas DAMA. De esas concesiones, pues obviamente a los mayores de 45, pues evidentemente nos atrae mucho porque es una muy buena solución. Y, por ejemplo, para personas que están en el área de hospitality, por ejemplo, hay uno que se usa muchísimo y es que en Northern Territory, que todo es DAMA, waitress, bartenders, están en la lista de 482. Entonces, eso lo hace supremamente interesante irse a trabajar allá en el sector de hospitality. Claro. Que no encuentras en ningún otro sitio. Lo mismo que también, pero eso sí está en todos los damas. En childcare, la ISA 482, la única ocupación que tiene es el de Childcare Center Manager. Pero en la zona dama incluye a todos los childcare workers. Entonces, todas las personas que trabajen en el childcare son sujetos de visa. Entonces, eso lo hace muy atractivo. Sí, porque yo me acuerdo en el pasado que también childcare estuvo siempre y está muy de moda, ¿no? Mucha gente, claro, no podía acceder a ser manager si no estás en una zona dama, porque no es fácil que entres en un sector y más
alguien extranjero, sin el idioma perfecto, digámoslo así, y llegar a ser manager era complicado. Entonces, mucha gente se quedaba a las puertas de poder conseguir un sponsor por esa razón. Correcto, sí, señora. Aquí alguien pregunta, que esto me parece un poco gracioso y creo que es algo que a mí me dijeron también una vez cuando llegué a Australia, que la forma más fácil de quedarse, pregunta alguien, el proceso para la Partner Visa es más fácil en comparación con las visas de trabajo. Hombre, a ver, si tienes una pareja australiana, ¿no? Obviamente más fácil es, si de verdad es tu pareja y si estás con ella o él o lo que sea, es sencillo, pero hay que encontrarla, que eso es lo difícil. Pues mira, ahí el único elemento que hay que tener en cuenta es la genuinidad en la relación. Claro. Esta visa, por ser una visa desde el punto de vista de requisitos aparentemente tan fácil, porque no requieres inglés, no requieres ocupación, no requieres experiencia, siempre te requieres un sponsor, es una visa que ha sido históricamente mucho motivo de fraude. Mucho, 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 mucho. No estoy hablando únicamente de hispanohablantes, de latinos, yo estoy hablando de todas las culturas. Entonces, que los chinos venden la visa y que los indios venden la visa y que te cuesta. Entonces, hay todo un mercado negro de las visas de pareja. Entonces, las visas de pareja son visas que están sujetas a un altísimo escrutinio por parte del departamento, mucho más alto que cualquiera otra, para ver si la relación es de verdad una relación de pareja y no una argucia para obtener la visa. Sí, además tardas tiempo hasta que la gente, a mí hay gente que me dice, no, mejor la visa de pareja en un año la tienes. No, no. También sí, por eso creo que el proceso es largo, porque primero te dan una temporal, luego tienes que seguir demostrando que estáis juntos. Es decir, es un proceso de unos 4, ¿no? Más o menos, 4 años puede ser. mira, exactamente, exactamente, que de alguna manera eso también pone una carga muy difícil en la relación de pareja. Hay muchas parejas que son muy legítimas, pero el hecho de que el uno esté patrocinando a la otra genera una serie de discusiones. No, es que tú estás conmigo para la visa y el otro dice, no, es que yo estoy contigo únicamente para poder tener la visa. Entonces se desequilibra la relación mucho. Es difícil, es difícil, es difícil. Es mucho más difícil y cuando son parejas del mismo sexo. Porque hay allí como mayor desconfianza de que la relación sea real. No, es que son dos amigas o dos amigas que se están ayudando. Entonces se quieren presentar como pareja cuando ninguna ha tenido, digamos, experiencias de otras relaciones con parejas de su mismo sexo. Entonces, el departamento tiende a ser mucho más exigente y muestre y te llaman y te visitan realmente te comprueban de que la relación sí es una relación de pareja, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de requisitos, ¿es más fácil? Absolutamente. Desde el punto de vista de la experiencia de obtención de la visa, yo creo que es brava, es difícil, es Sí, sí. Si es tu humanamente pareja y es una relación legítima, como decimos, pues al final es un tiempo, pero claro, si durante ese tiempo que sabrás qué pasa, pues la relación se rompe por lo que sea, con mejor o peor forma, yo he visto a mucha gente irse porque se ha roto la relación, entonces y el que no es australiano se tiene que ir, o buscar otra opción de visa, porque claro, tienes que debe reportarlo a inmigración y en muchos casos se hace pues, por despecho, por cómo ha acabado la cosa, se ve mucho eso. mira, y lamentablemente el australiano tiene todas las de ganar. Inclusive el australiano puede retirar la nominación en la visa de pareja sin dar razón. No tiene que dar razón.
Dice yo, el australiano o la australiana dice simplemente manda un email al departamento, ya no quiero ser sponsor de fulanita. Y that's it. No más. Y ya la otra persona se quedó sin visa. No, que es que la culpa fue de él, que yo no fui el que fue infiel, que yo fui tal, que todo lo que quieras. A menos que haya un caso de violencia doméstica, que tú puedas demostrar que hubo violencia doméstica, el hecho de que una persona no quiera vivir contigo, que no es un caso de violencia doméstica, simplemente perdiste la visa. Claro. Sí, sí, es arriesgado también. Sí, es bien arriesgado. Es bien arriesgado. Yo diría que si es una relación legítima, excelente. Si no, no te metas por ahí. Pues sí. Una pregunta relacionada con los DAMA, que esto la verdad es que es interesante. Dice, para programas DAMA se requiere que la empresa tenga algunos convenios. Tengo entendido que se llama Labor Agreement. Yo creo que es... Correcto. Sí, Explica un poco. técnicamente el DAMA es el Labor Agreement. Entonces la empresa tiene que entrar al Labor Agreement. Ese proceso se llama obtener el endorsement. Es el primer elemento cuando tú haces una visa con DAMA. Entonces uno tiene que presentar a la empresa para que sea aceptada dentro del DAMA. Eso es, decir, sea aceptada en el Labor Agreement y ya después pasas a la nominación y ya después pasas a la visa. Pero estás en lo correcto. La empresa tiene que hacer parte del Labor Agreement. Genial. Y luego, ya la última, porque, a ver, tengo varias, pero vamos a hacer una más, que esto es algo que se pregunta mucho. Hay mucha gente que hace 2 cursos, ¿no? Por ejemplo, es muy común con cocina, que hace certificado 3 y 4 de chef o 4 y luego diploma de Hospitality Management, por ejemplo, ¿no? Entonces, correcto, cuando ellos acaban el primer curso, que sería el certificado 4, y ya hay mucha gente que está trabajando como chef incluso al principio de los estudios, porque pues o ya tenía conocimientos aunque no tuviera estudios, o por ejemplo a nosotros nos dicen que muchas veces que como somos españoles como que sabemos cocinar, ¿no? Entonces, a la cocina, y es verdad, y hay mucha gente que le meten en cocina sin realmente saber y luego, bueno, pues no lo hacen mal, ¿no? Supongo que será de ver a las madres. Pero bueno, que hay mucha gente que trabaja en la profesión ya antes de estudiar o durante los estudios. Entonces, si ellos acaban ese certificado 3 o 4, aunque les quede el diploma, durante ese tiempo que trabajan durante el diploma de trabajo como chef, ese trabajo cuenta para una skill visa, es decir, se cuenta como experiencia laboral después de estudiar, o tienen que acabar el diploma. Cuenta siempre y cuando el restaurante lo certifique como chef. Chef, claro. Es decir, si una persona está en ese escenario que Silvia pone, es decir, yo empecé a trabajar en el restaurante y en el restaurante estoy cocinando. Y frente al restaurante me pagan como cocinero. Y estoy en cargo de preparar, bueno, entre toda esa estructura de mi chef y el chef de partida y todo esto, yo soy chef. Perfecto, esa experiencia te vale. Pero si tú estás en el restaurante como kitchen hand, no. Kitchen hand no es chef, no como cook, ¿no? Que también te ponen como... Como de entre chef y cook hay una clara diferencia. Entonces, si el restaurante te puede certificar tu experiencia como chef, perfecto, te vale como chef. Si el restaurante dice, no señor, usted era cook y te vale como cook. Y te dice, no señor, tú ni cook ni chef, tú eres un kitchen hand muy apreciado, muy bueno, te queremos mucho, te pagamos bien, pero tú no eras ni cook ni chef, pues no te sirve, pues. Claro. Sí, y también pasa al revés, hay mucha gente que trabaja como cocinero, pero en la nómina le ponen kitchen hand para pagarle menos. Y luego cuando van a intentar recuperar su experiencia para alguna visa, claro, se dan cuenta de que sus nóminas pone kitchen hand, pero si yo estaba trabajando como chef, ¿no? Eso es verdad que hay que ser precavido, hay que tener cuidado con esto, y si tenemos una profesión, que ponga esa profesión de la que estás trabajando. Porque si te ponen otra, eso pasa mucho en España también,
que no te das cuenta porque al final no vas a aplicar a ninguna visa. Pero igual te ponen como administrativo y porque pagan menos impuestos la empresa y estás trabajando como otro cargo más superior, que si te pusieran ese cargo te tendrían que pagar más. Claro, lamentablemente esto es documental y las decisiones se toman con base en lo que dicen los papeles. Y si los papeles dicen que no eras chef, no eres chef. Claro. Entonces, el valor de la palabra escrita, lamentablemente, si no fue así, ahora hay que presentar muchísima información para poder contradecir eso. Por eso es importante que si alguien está en una profesión de la que luego necesite para aplicar a la residencia, pues verifique que en su nómina o en el contrato ponga la profesión que es realmente. Claro. O que se lo pueden hacer previamente. He hablado con el, oye, yo entro a trabajar de chef en un restaurante, vale, pero yo quiero que me pongas que soy chef y que cobrar como un chef, que es lo que voy a hacer. Claro. Así que nada, pues creo que con esto está todo, Juan. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Creo que ha quedado un poquito más claro todo este mundo de las skills y de las sponsors. Y nada, yo sobre todo decirle a la gente que si piensan tomar un camino migratorio, sea con Juan o con quien cada uno quiera, que siempre se asesoren por un profesional, porque hay mucha gente, yo llevo aquí 10 años casi, y siempre por los grupos se dicen cosas, que si mi amigo una cosa, que si esto otra, pero la realidad es que nadie mejor que un profesional te va a saber decir las cosas como son. Que lo que es hoy puede que no sea mañana, pero cuando tú tengas la consulta o te asesores, va a ser eso lo que sea, va a ser hoy, va a ser así. Porque mucha gente viene, se mete, yo tengo gente que se ha metido en cursos X porque alguien le dijo que podía hacer esto y luego aplicar, y luego cuando se dan cuenta del camino migratorio real, se arrepienten. Entonces es súper importante asesorarse de tanto si quieres estudiar algo para la residencia como si tienes ya una profesión, asesorarte del camino. Y el que quiera seguirlo, pues ya sabe cómo es el camino y lo sigue con las piedras que pueda haber. Pero no meterse en algo sin saber, porque luego el camino puede ser mucho más duro de lo que se piensa. Yo tengo, y a Juan le llegará gente que estudia painting, carpentry, sobre todo chicas, ¿no? que estudian esas profesiones y luego cuando se dan cuenta que tienen que trabajar 2 años de eso, se echan las manos a la cabeza, 2 o más años o sponsorizadas, se echan las manos a la cabeza, como no, yo pensaba que era estudiar y poco más. No, es que hay que trabajar. Entonces, es súper importante saber el camino. El que quiera tomarlo, pues adelante, pero asesorarse muy bien. Exactamente, sí, señora. Sí. Así que nada, Juan, muchas gracias. No, con muchísimo gusto y muy atento para atender a todas las personas que quieran que les ayudemos a armar un camino. Caminos hay, definitivamente los hay. Yo pensaría que Australia sigue teniendo está dando oportunidades que son distintas a las que había antes, pero que definitivamente las hay. Hay una cosa que a uno cada vez le llama más la atención positivamente, es la cantidad de empresas españolas que están trabajando en Australia. Y que, sí, es verdad. Sí, y que español contrata español. Entonces, cada vez estamos recibiendo más propuestas de empresas españolas que dicen, mira, quiero darle patrocinio a este, quiero darle patrocinio a este, quiero darle patrocinio a este. Pues, incluso desde fuera también, hay gente que viene sponsorizada desde fuera de Australia, que nunca había estado en Australia antes. Exactamente, sí. Sí, cada vez es más, entonces pues yo creo que hay que aprovechar la temporada. Genial. Bueno, Juan, gracias y gracias a todos por estar aquí. Os pasaremos el vídeo también para que lo veáis tranquilamente y os pongo en contacto también con Juan y con su equipo para que el que quiera pues tener una asesoría migratoria para su caso pues pueda hacerlo. Así que nada, muchas gracias y buena tarde o mañana para los que estén en España. Hasta luego, chao. Listo, chao.